Muy buenas, queridos alumnos de cuarto de esto. Mira, vamos a empezar con otra serie de vídeos que van a guardar relación con aspectos de oxidorreducción y acidez y basicidad. A su vez también va a guardar algo de relación con la parte de reacciones químicas que llevamos viendo. Y mirad, eh, me imagino que dispondréis ya de los apuntes, acordaros la metodología, leer antes que nada y primeramente los apuntes y después posteriormente dedicaros a ver estos vídeos, ¿ven? No dedicaros primero a ver los vídeos y después los apuntes. No, primero se leen los apuntes, se van cogiendo los aspectos fundamentales y ya después posteriormente empezáis a ver los vídeos. ¿De acuerdo? Bueno, pues mirad, tenéis aquí el primer concepto que hay que recordar, lo que era el número de oxidación. Acordaros que cuando estuvimos explicando la formulación y la nomenclatura de los compuestos químicos, pues recurríamos más que nada al concepto de valencia. Acordaros que teníamos que manejar una serie de números de manera positiva en que teníamos que memorizarlo porque lo que esos números nos permitían a nosotros es empezar a formular, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos este compuesto aquí abajo, ¿no? El óxido de hierro 3, tendríamos que saber que la valencia del hierro era 3, tenemos que saber que la valencia del oxígeno era 2, y acordaros que intercambiábamos las valencias, y de esa manera aparecía el compuesto o la molécula. Acordaros de las típicas preguntas, ¿no? ¿Cuántos átomos de hierro hay en esta molécula? Se veía el subíndice y era 2 átomos de hierro. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay en la molécula? Había 3 átomos de oxígeno en la molécula. Luego, esta molécula está constituida por un total de 5 átomos, 3 de oxígeno y 2 de hierro. Pero para llegar a formular al óxido de hierro 3, teníamos que saber cuál era la valencia que tenía tanto el oxígeno como el hierro. Y teníamos que recordar que la valencia del hierro pues podía ser o 2 o 3. O sea que nos teníamos que memorizar esa tablita. Espero que la recordéis, ¿vale? Bueno, mira, el número de oxidación es justamente el mismo número que utilizamos en el de valencia, pero hay que saber si es positivo o negativo. O sea, en este caso hay que saber si se pierde o se gana electrones. Fijaros que en el concepto de oxidación es un proceso en el que se pierden electrones. Fijaros, si nosotros tenemos el hierro, ahora explicaré más detenidamente por qué aparece aquí un valor cero, que sería el concepto del número de oxidación que tiene el hierro en su estado inicial. Si pierde 3 electrones, entonces él se carga positivamente con 3 cargas. Y entonces diríamos que su número de oxidación sería más 3. Lo más importante es saber lo que es la oxidación, pérdida de electrones, mientras que la reducción es ganancia de electrones. Por ejemplo, aquí tenemos al oxígeno. Observar el oxígeno, observar su forma elemental, oxígeno molecular, oxígeno gaseoso, y si gana 2 electrones, entonces se carga negativamente. Luego observar, oxidarse significa perder electrones, con lo cual se carga positivamente, mientras que el reducirse lo que significa es ganar electrones, lo cual significa que se carga negativamente. Luego atento al concepto de óxido de reducción, que va a ser bastante importante, y atento a el número de oxidación que va a estar relacionado con dicho proceso. Mirad, está claro que siempre que una sustancia o un elemento pierde electrones, tiene que haber otra sustancia o elemento que lo gane. Por lo cual los procesos de oxidorreducción van, digamos, emparejados. Siempre que una sustancia pierde, otra gana. Siempre que alguien se oxida, alguien se reduce. Siempre que alguien se reduce, alguien se oxida. Vale. Observar. Seguir leyendo para ver el reductor. El reductor es aquella sustancia que provoca la reducción de otro elemento, mientras que el oxidante es aquel que provoca la oxidación de. Si un reductor es una sustancia que provoca la reducción, que es la ganancia de electrones, entonces él se está oxidando. Y un oxidante es la sustancia que provoca la oxidación de otro compuesto. Luego, si él es un oxidante, él se reduce. Bueno, mirad, vamos a empezar a trabajar ya con un primer tipo de ejercicio, ¿no? Vamos a determinar el número de oxidación de una serie de compuestos. Y atento que aquí es donde vamos a comentar con detenimiento pues lo que os dije en un principio. Fijaros aquí que aparecen sales. Recordaros lo que eran las sales, que nosotros habíamos estudiado fundamentalmente sales binarias. Y ya dentro de unos vídeos os daré, ¿no?, algunas nociones más de sales ternarias. Fijaros bien. Acordaros, bromuro de sodio. Dentro del compuesto que es importante, bromuro de sodio.
Recordaros, el bromo tenía la valencia 1, 3, 5 y 7, pero siempre que sea bromuro, siempre que se encuentre en una sal binaria, la valencia que toma es la más pequeña. Su número de oxidación, -1. Mientras el sodio, sabíamos que el sodio su valencia era 1, en este caso positivo. Observar y atento a esta información. Los elementos metálicos, por regla general, se cargan positivamente, con lo cual pierden electrones. Mientras que los elementos no metálicos, por lo general, ganan electrones y se cargan negativamente, con lo cual su número de oxidación será negativo. Fijaros, aquí tenemos el bromuro de sodio. Fijaros aquí en el yoduro de potasio. Yoduro. Me fijo otra vez en el yodo, posibles valencias 1, 3, 5 y 7, al ser una sal binaria, yoduro la más pequeña, -1. Y el potasio, atento, 1. Llegado a este momento, pararos y empezar a formular otra vez vosotros el cloruro de calcio, el bromuro de hierro 2, el sulfuro de estroncio, ir formulando ese tipo de compuestos y a partir de esa formulación ir observando el número de oxidación a partir de la valencia que tenéis que utilizar para formularlo. Con lo cual, con tranquilidad, pausar el vídeo, tomaros la molestia de volver a repasar la formulación y veréis cómo vais relacionando justo el número de oxidación con la valencia. Vale. Mira, sustancias elementales. Fijaros, las sustancias elementales todas tienen un número de oxidación 0. Aquí parece que hay, como siempre, un pequeño problema, ¿no? Atento en los elementos en estado natural, por ejemplo, el bromo, bromo 2, 0. El cobre, cobre Cu, 0. El carbono C, 0. El hidrógeno, H2, 0. El calcio, número de oxidación, 0. El cloro, 0. Ya, aquí lo que puede costar más trabajo es por qué el bromo es molecular, por qué el hidrógeno es molecular y por qué el cloro es molecular. Bueno, atento a estas sustancias no metálicas que generalmente, pero no todas, esto sería cuestión de ver una buena tabla periódica, observar los elementos que son gaseosos, se encuentran en forma diatómica y su número de oxidación es nulo, como el cloro, como el bromo, como el hidrógeno. Mirar otros, el oxígeno, ¿eh? El nitrógeno, el flúor, son elementos que se encuentran en estado gaseoso en la naturaleza, se encuentran como moléculas diatómicas y en todas estas sustancias su número de oxidación es nulo. Vamos a los óxidos. Acordaros que en los óxidos la valencia del oxígeno era 2, luego su número de oxidación -2. Automáticamente este dióxido de nitrógeno, como yo ya sé la valencia del oxígeno porque proviene de un óxido, sé que era 2 su valencia y deduzco su número de oxidación, automáticamente el problema lo tengo con el nitrógeno, donde la valencia del nitrógeno podía ser 1, 2, 3, 4 y 5. Pero claro, como es un dióxido de nitrógeno, al ser el oxígeno -2, entonces no le queda más remedio al nitrógeno que ser 4. Dos átomos de oxígeno con dos cargas negativas daría un total de 4 cargas negativas por esta parte. Luego el nitrógeno tendría que tener 4 cargas positivas. Luego el nitrógeno se convertiría en un elemento cuya valencia o número de oxidación habría que deducirla. Pero fijaros, del propio dióxido de nitrógeno, si yo deduzco la valencia, que es 4, automáticamente deduzco su número de oxidación. Por ejemplo, un óxido de nitrógeno 3. La valencia del nitrógeno, 3. El número de oxidación más 3. El óxido de nitrógeno 5. La valencia del nitrógeno 5. El número de oxidación más 5. Y siempre el oxígeno -2. Acordaros, ya os he dado la pista de que a partir de su número, a partir de su valencia, podemos deducir su número de oxidación. Mirad, aquí tenemos un pentaóxido de diarsénico, de diantimonio. Con lo cual, sabemos que el oxígeno tiene, como siempre, la valencia 2, su número de oxidación -2, un momento pentaóxido de antimonio, entonces resulta que la valencia del antimonio 5 y la del oxígeno -2. El número de oxidación, perdón. Bueno, vamos a pararnos aquí. Ver unos pocos de óxido, formularlo, deducir su valencia y su número de oxidación. Vámonos a los hidróxidos. Hidróxidos de potasio. Mirar el potasio como elemento metálico 1, el oxígeno normal y corriente -2 y el hidrógeno 1. Dentro del hidrógeno, que a veces actuará de manera positiva y en los hidruros podrá actuar de manera negativa. Pero ir observando dos cargas negativas del oxígeno, porque es su número de oxidación, un uno positivo y uno positivo, cuadra perfectamente que las moléculas sean neutras.
Fijaros ahora el hidróxido de berilio, donde la valencia del berilio es 2. La valencia del berilio aquí lo tenemos más 2. Observar ahora el hidrógeno 1 y el oxígeno menos 2. Observar lo siguiente. Ahora tenemos aquí 1 de oxígeno, perdón, 2 de oxígeno, que daría una carga de menos 4, y 2 de hidrógeno con 1 de berilio. Claro, 2 de hidrógeno, que sería una carga total de 2, con la del berilio otras 2 sería 4. Luego por esta parte, por parte del berilio y del hidrógeno, daría la parte positiva y en el oxígeno la parte negativa. Se recompensaría y ya tendríamos el número de oxidación. Más 2, más 1, menos 2. Bueno, atento ahora a los peróxidos. Mirad, hay que saber que la valencia del oxígeno en los peróxidos siempre es menos 1. Por lo cual si tenemos que el peróxido de hidrógeno, la valencia del oxígeno menos 1 y la del hidrógeno 1. Observar, en este caso el oxígeno hace el menos 1 con 2 daría un total aquí de una carga negativa de 2, mientras que el hidrógeno, que es 1, con 2 también daría una carga total positiva de más 2. Luego más 2 y menos 2 se contrarrestan. Pero cuidado, en un peróxido hay que saber que el número de oxidación del oxígeno es menos 1, no menos 2. Y aquí tenemos el peróxido de sodio. Bueno, como ya estoy diciendo, el número de oxidación en un peróxido es menos 1, luego tenemos aquí el menos 1 del oxígeno, el más 1 del sodio. Acordaros que la valencia del sodio solo podría ser 1. Sin embargo, el oxígeno en los peróxidos coge la valencia menos 1. Vale, vamos a continuar ahora con los hidruros. Mirad, tenemos aquí el hidruro de cobre 2. El hidruro de cobre 2, vamos a ver, el cobre. Bueno, el cobre puede ser 1 o 2. Y el hidrógeno solamente puede ser 1 o en este caso menos 1, ya que es un hidruro. Luego cuidado, menos 1. Y el cobre 2, efectivamente, tenemos aquí el hidruro de cobre. Sabemos que es el hidruro de cobre 2 y nos cuadra con que el número de oxidación del hidrógeno sea menos 1, en este caso es negativo, no positivo, y el del cobre 2. Acordaros, los elementos metálicos siempre positivos. Mirad, aquí tenemos el hidruro de oro 3. Acordaros que la valencia del oro podría ser 1 o 3. Si tenemos aquí el hidruro de oro 3, el hidrógeno menos 1 y el oro 3. Vamos a ponerle aquí una flechita. Para que nos cuadre todo. De esta manera. Estupendo. Bueno, pues el agua, que es el último compuesto, ¿no? El agua. Pues mira, el agua, el oxígeno menos 2 y el hidrógeno 1. Observa que el hidrógeno vuelve a tomar otra vez su valencia positiva, porque el oxígeno es menos 2 o es más electronegativo, por lo cual él se carga más negativamente y el hidrógeno positivamente. Pero cuando el hidrógeno se combina con los elementos metálicos, él es el que actúa con un número de oxidación negativo y el elemento metálico siempre positivo. Mirad, os dejo aquí un par de ejercicios para que le echéis vosotros un vistacito, ¿no? Sería formular al cloruro de calcio e indicar su número de oxidación. Aquí tendríais que formular el cloruro de calcio, el calcio 2, el cloro menos 1, una sal binaria, tendríamos que saber eso. Sería muy sencillito, ¿no? Y en el ejercicio 3, si el número de oxidación del hierro es 3, formula su oxidum number. Pues mirad, si tendríamos aquí, tendríamos que poner aquí, atento, 3, y ya tendremos ahí bien formulado el correspondiente óxido de hierro 3. ¿De acuerdo? Óxido de hierro 3. La valencia es 3, porque su valencia se la daría al oxígeno, el oxígeno le daría su valencia al hierro, el número de oxidación del oxígeno menos 2, el número de oxidación del hierro más 3 o 3. Y ya tenemos aquí terminado esta parte de ejercicio correspondiente a los números de oxidación. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Y pondremos a continuación otro vídeo con respecto a las sustancias ácidas y bases, ¿vale? Espero que en este primer vídeo haya quedado más o menos clarificado lo que es el concepto de óxido de reducción y como siempre, si tenéis alguna duda, por favor, preguntadme. Vale, pues como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención.